The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra sesión de entrenamiento de información de los jueves en la mañana. Espero estén teniendo una semana excelente. Un saludo desde una lluviosa, más bien fría ciudad de Cali. Tenemos unos 22 grados centígrados a esta hora. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que me apasiona bastante y es el empaquetamiento de programas vocacionales y educación superior, particularmente en Canadá. Vamos a revisar cómo hacerlo de manera exitosa, vamos a revisar cuáles son esos beneficios, cuáles son esas características que tiene todo este tema del empaquetamiento. Como es costumbre, antes de iniciar, me gustaría darles la bienvenida y saludarlos personalmente y saber si me están escuchando y pueden ver mi presentación de manera correcta. Recuerden además que las preguntas las resolveremos hacia el final de la sesión o hacia la mitad de la misma, porque una vez entre en modo presentación no voy a poder ver el panel de control del GoToWebinar. Ok, bueno, tenemos a Jefferson. Muy bien, Jefferson, muy buenos días. Como siempre, muy atento a nuestras sesiones de información. ¿A quién más tenemos acá? Jefferson en la ciudad de Bogotá. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Déjenme saber si me escuchan y pueden ver mi pantalla de manera correcta antes de que iniciemos, siendo las 9:09 de la mañana. Tenemos por aquí a Erika, muy buenos días. Tenemos a Luis, también en la ciudad de Bogotá, a María del Pilar. Excelente, hola, bienvenida. Espero que ese viaje haya estado muy, muy bien. Por ahí vi algunas fotos, muchos Tim Tams venían en esa maleta. María del Pilar, qué rico. Natalia, bienvenida. María Elena Franco, bienvenida. Luisa, bienvenida. Excelente. Tenemos entonces un grupo muy interesante de asistentes. Sin más preámbulo, entonces entremos en materia del empaquetamiento de programas vocacionales y educación superior en Canadá. Primero, recordemos que los programas vocacionales que tenemos en Canadá, y siempre me refiero a vocacionales y reitero esto, ya lo hemos hablado en otras sesiones, nunca podemos referirnos a un programa VET como un programa técnico. El referirnos a un programa técnico, a un programa VET como un programa técnico hace que perdamos la venta. ¿Por qué? Por las referencias que tenemos no necesariamente tan positivas en Colombia a los centros de aprendizaje y enseñanza técnica como el SENA. No vamos a discutir si es una buena institución o no es tan buena, etcétera, pero siempre hay un referente y ese referente es negativo. Entonces, la palabra técnica no la podemos usar cuando estemos promocionando este tipo de programas. Lo mismo sucede en México y lo mismo sucede en Perú, para quienes nos acompañan de estos países, particularmente tú, Jessica. Si tienes algún ejemplo de esto, excelente, para que lo vayas dejando en la ventana de chat. Entonces, los programas vocacionales que tenemos en Arbutus College son a nivel de mercadeo, a nivel de hotelería y turismo, negocios y a nivel de comercio internacional. Esos son los programas que los estudiantes pueden cursar en nuestro college en la ciudad de Vancouver. Ahora, dos programas particularmente tienen un pathway específico hacia nuestra escuela de negocios y son el programa de hotelería y turismo y el programa de negocios. Esos dos programas tienen una revalidación de créditos, de la cual vamos a hablar en un momento más. Programas de educación superior en nuestra escuela de negocios, Accent School of Management, Bachelor in Business Administration con 5 énfasis en mercadeo, énfasis en comercio internacional, recursos humanos, énfasis en contaduría y énfasis en gerencia. Y un Bachelor of Hospitality Management que le ofrece al estudiante la posibilidad de, hacia el final de su programa, tener una práctica profesional garantizada y remunerada durante 6 meses. Entonces, cuando los estudiantes toman un programa vocacional en Arbutus, van a poder hacer ese transfer hacia Accent School of Management para poder continuar con sus estudios y con su estadía en Canadá. Entonces, primer pathway, un pathway de 6 créditos, desde el programa vocacional hacia el programa de educación superior. ¿Cómo funciona? Programa en Arbutus, vocacional de negocios o de hotelería y turismo, de 6 meses solamente. No se tiene que hacer 6 más 6 o no se tiene que hacer 12 más 12. Solo con 6 meses
de programa en negocios o en hotelería y turismo, vamos a poder tener una revalidación de entre 6 y 12 créditos hacia el Bachelor en negocios o hacia el Bachelor en hotelería y turismo. Por ejemplo, si el estudiante toma el programa de vocacional en negocios, pues va a hacer la transferencia hacia el bachelor en negocios en cualquiera de sus áreas de énfasis o especialización. Si el estudiante toma un vocacional en hotelería y turismo, hará el transfer, el pathway, hacia el programa de educación superior, hacia el Bachelor of Hospitality Management. Primera forma de hacer el empaquetamiento. Segunda forma, revalidación de créditos. Cuando el estudiante en Colombia, en México o en Perú ya tiene un pregrado, una licenciatura, esas materias que ya cursó en la licenciatura o en el pregrado las vamos a poder revalidar para que vaya a Canadá a hacer otro pregrado, y ya les explico el sentido de esto, y luego pueda acceder al Postgraduate Work Permit. El objetivo es que nuestro bachelor tiene una duración de 4 años. Cuando el estudiante ha cursado un programa en México, en Colombia o en Perú de 5 años en áreas similares a la administración de empresas o a la hotelería y turismo, pues casi que la mitad de los créditos de esos 4 años en Accenda van a ser revalidados y el estudiante va a poder tener otro bachelor en 2 años o 2 años y medio. El sentido de esto, aquí tenemos que ser bastante pragmáticos, no es que, qué chévere, yo quiero hacer otro pregrado, quiero tener 2 o 3 pregrados. No, el objetivo de esto es que el estudiante pueda acceder al Postgraduate Work Permit una vez termine su pregrado en Canadá y, abro comillas, no pierda, cierro comillas, el tiempo que ya estudió en Colombia, México o en Perú. Entonces, estos estudiantes que les van a decir en sus oficinas, María del Pilar, pero yo para qué voy a hacer otro bachelor si yo ya hice eso acá en Colombia, voy a perder el tiempo, voy a perder dinero. No, no vas a perder tiempo y no estás haciendo otro bachelor porque quieras, sino porque lo necesitas si tu objetivo es de tener una estadía de largo plazo en Canadá. Entonces tenemos que ser muy claros con los estudiantes sobre cómo funciona esto. ¿Cómo hacemos la revalidación de los créditos? A través de esta entidad. Esa entidad es la que se encarga en una segunda fase. Inicialmente hacemos esa evaluación nosotros. Ustedes me envían las notas y el diploma del estudiante. Me dicen, David, mira, este estudiante quiere hacer una revalidación, que podemos hacer el análisis preliminar. Lo hacemos al interior del college y una vez el estudiante ya esté listo para aplicar, entonces en paralelo hacemos la aplicación a Accenda y hacemos también la aplicación a WES para que este ente oficial, con un costo de $300, esto no tiene nada que ver con Arbutus, nada que ver con Accenda, nada que ver con Educo, simplemente es un ente oficial de Canadá que se encarga de hacer todas las acreditaciones y las revalidaciones. Entonces, a través de este ente vamos a hacer ese proceso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hacer esa transición de un programa vocacional a un programa de educación superior? Y empecemos a hablar de beneficios tangibles para ustedes como agencias. Siempre me dicen, David, mira, pero es que es muy difícil venderle al estudiante o hacer esos empaquetamientos. No, no es difícil. Simplemente tenemos que presentarle a los estudiantes todos los beneficios, no solamente financieros, sino también de estudio en el largo plazo. Entonces, tenemos fidelización de clientes en el largo plazo. Tenemos que los estudiantes no los vamos a dejar sueltos para que sean capturados por otras agencias en Canadá. Tercero, los estudiantes viajan con un plan de vida y de estudios de largo plazo. Eso a mí me encanta particularmente. Y me encanta porque es que los estudiantes muchas veces no definen y no tienen claridad en lo que quieren. Entonces, nuestra tarea como consultores en educación es ayudarlos a revisar ese paso a paso que los lleve a el momento en el que ellos quieren estar en el futuro. Por eso, esa fijación de objetivos al inicio del proceso de consejería o de consultoría en educación es fundamental. ¿Qué es lo que el estudiante está buscando de su proceso de estudios en el exterior? ¿Es simplemente cursar un programa académico? ¿Es vivir de manera permanente en ese destino? Un cuarto beneficio muy interesante es que los estudiantes van a poder acceder a los precios que tenemos en este año cuando se hace ese empaquetamiento. Un quinto beneficio es que los estudiantes no van a perder, y abro nuevamente comillas, el tiempo, cierro comillas,
porque, y esta es una palabra que no me gusta y me molesta mucho cuando los estudiantes la utilizan, porque nunca estudiar es una pérdida de tiempo. Um, los estudiantes hacen 6 meses de su programa vocacional y todos esos créditos les van a ser revalidados hacia el programa de educación superior en Arbutus o en Accenda. Y ese tiempo que para ellos de alguna manera es perder tiempo, están reforzando habilidades en el idioma, están reforzando sus conocimientos en un área en particular y están ajustándose a la vida en Canadá, están ajustándose al sistema académico canadiense. Entonces, 5 beneficios claves de hacer la transición de un programa vocacional a un programa de educación superior. Ahora, un beneficio importantísimo, costos. El programa vocacional en su versión, por ejemplo, de 6 meses, tiene un costo de 6,390 para el programa de negocios o administración de empresas. Esos 6,390 también le van a permitir al estudiante entrar a Canadá a un costo más ajustado. Puede que tengamos estudiantes que no cuenten con el dinero necesario para hacer pagos ya de una escuela de negocios o para tener la solvencia financiera suficientemente robusta para hacer ese programa de bachelor desde el inicio. Entonces, cuando este es el caso, los programas vocacionales nos sirven muchísimo para que le podamos dar a los estudiantes esa entrada a Canadá a un costo más ajustado. Recuerden que siempre tenemos que hacer preguntas clave a los estudiantes para determinar qué es lo que ellos necesitan y cómo nosotros podemos ajustar la oferta académica que tienen nuestras instituciones para el beneficio de los estudiantes. Y nuevamente, cuando hacemos este programa vocacional, tenemos plan de pagos. Ese programa de 6 meses se puede pagar hasta en 5 cuotas, una de las cuales es desde Colombia, México, Perú, 4 de las cuales es desde Canadá. Entonces, definitivamente hay flexibilidad, definitivamente tenemos un programa que es lo suficientemente robusto y estamos generando fidelización en el largo plazo. Ahora, beneficios cuando ya tengo un programa de educación superior en Colombia o en México, en Perú, y voy a hacer la revalidación de créditos. Pues definitivamente yo voy a tener un segundo programa académico canadiense. En el peor de los escenarios que yo tenga que regresar de Canadá a México, pues voy a tener un título de una escuela de negocios canadiense que le va a dar mucho más peso a mi currículo, a mi hoja de vida. Voy a tener experiencia laboral en Canadá que va a ser relevante para cuando retorne a México a buscar un empleo. También vamos a ver las diferencias de los sistemas educativos y de la forma de enseñanza y aprendizaje tanto en nuestro país como en Canadá. Vamos a poder hacer un pregrado que usualmente tiene una duración de 4 años en 2 años o en 2 años y medio. Y esto aplica para todas las profesiones. Si tienen médicos, abogados, enfermeras, etcétera, vamos a poder hacer la revalidación. Desde luego que los estudiantes que no tienen un background en negocios o en hotelería y turismo, pues van a tener un número de materias menor homologadas que una persona que ya haya estudiado administración de empresas en Colombia o en México. Ahora, otra pregunta que me hacen muchísimo los estudiantes, David, mira, pero yo ya soy administrador de empresas, ¿para qué voy a querer hacer otro pregrado en administración de empresas, así sea por 2 años? Me voy a aburrir. Realmente no, porque lo que va a suceder es que vamos a escoger un énfasis que es diferente a lo que el estudiante ya estudió acá. Por ejemplo, si en Colombia yo estudié administración de empresas solamente, pues puedo agregarle mercadeo, recursos humanos, gerencia, puedo agregarle contaduría o puedo agregarle comercio internacional. Entonces, en esas áreas de especialización está la clave y el argumento para que ustedes puedan responder con efectividad a esa pregunta. El beneficio más importante de hacer esta revalidación de créditos es el Postgraduate Work Permit. Ese Postgraduate Work Permit que todos los estudiantes anhelan es un permiso de hasta 3 años a través del cual el estudiante va a poder tener acceso a un programa, a una visa de trabajo durante esos 3 años como máximo para desempeñarse en el área que guste, siempre y cuando esa área no sea regulada, tipo medicina, odontología, enfermería, etcétera, en Canadá. Entonces, es el beneficio más grande. Muchos de sus estudiantes llegan a las oficinas preguntando cómo puedo residir de manera permanente en Canadá, cómo puedo viajar de manera permanente a Canadá, y esta es un camino a través de la educación muy efectivo, muy interesante para que los estudiantes lo puedan hacer.
Canadá, si no se han dado cuenta, es el destino top del 2017 y ustedes tienen que aprovechar y capitalizar en todos estos beneficios para poder generar conversiones para este destino. Ahora, beneficios generales para los estudiantes y para ustedes. Fidelización de clientes de largo plazo, comisiones no solamente por un programa, sino por dos. Tenemos también esa posibilidad de que los estudiantes tengan un plan de estudios de largo plazo. Ya algunas de estas cosas las mencionábamos al inicio de la presentación. Tenemos también que podemos hacer un, una aplicación para las dos instituciones y esa es mi recomendación, tanto para Arvirus como para Accenda en paralelo, de manera que los estudiantes tengan su carta de oferta condicionada para el programa de Accenda y tengan su carta de aceptación para el programa inicial, que es el programa vocacional, y apliquen a su visa para el programa vocacional, extendiendo ya en Canadá para el programa de Accenda. Tenemos unos beneficios muy interesantes de los que ya voy a hablar más adelante. Entonces, en términos logísticos o en términos de cómo funciona esto, lo único que se necesita para que el estudiante aplique a Accenda de diferente es que tenga un nivel de inglés certificado. Y ese nivel de inglés, como no lo tiene certificado aún, porque va a iniciar bien sea con inglés o con el programa vocacional, va a generar que tengamos una carta de oferta condicionada a que cumpla con ese requisito de inglés. Por lo demás, el pasaporte es el mismo. Por lo demás, el formulario de aplicación es bastante similar al de Arvirus y las notas y el diploma también son las mismas que se utilizan para aplicar Arvirus. Entonces, realmente no tenemos unos requisitos documentales mucho más grandes o diferentes para aplicar a Accenda que para aplicar a Arvirus. Entonces, por eso mi recomendación de que hagamos esas aplicaciones en paralelo. Ahora, los estudiantes van a poder trabajar desde el programa vocacional 20 horas a la semana, como no es necesario que tengan el componente de la práctica profesional, por eso no lo he mencionado. Pero si el estudiante desea tomar un 6+6, pues va a tener las 40 horas en la segunda fase o en la segunda etapa o en los segundos 6 meses. Durante el programa de Bachelor va a poder trabajar también 20 horas a la semana, sus dependientes tendrán derechos de trabajo, puede llevar a su familia y sus hijos tendrán colegiatura gratuita en los colegios primaria y secundaria del gobierno de la provincia. Nuevamente, pueden viajar con sus dependientes, su esposa, sus hijos. En el momento en que hagan la aplicación los pueden incluir o pueden incluirlos en un momento posterior. Beneficio grandísimo del Postgraduate Work Permit y hago énfasis intensivamente en esto y este es el beneficio más importante. Los estudiantes que son egresados de Accenda School of Management están trabajando en Scotiabank, están trabajando en el puerto de la ciudad de Vancouver y están trabajando con el gobierno de la provincia. Recuerden que los programas de Accenda School of Management ofrecen la designación para poder pertenecer a las asociaciones gremiales de cada una de las áreas de especialización. ¿Eso en qué se traduce? En mejores oportunidades salariales para los estudiantes. Recordemos además que en Vancouver se estima, o en la provincia de British Columbia, se estima que de aquí al año 2023 se van a necesitar 8.500 nuevos puestos de trabajo que los canadienses no van a poder suplir. Entonces, los estudiantes que vayan a cursar el programa de hotelería y turismo van a tener puertas abiertas y van a tener una posibilidad grandísima, y obviamente no digo del 100%, de obtener un programa de trabajo o una visa de trabajo o un patrocinio o un trabajo definitivo en la provincia en una de estas áreas. Desde luego que ofrecemos becas. La beca que tenemos en este momento para Accenda School of Management particularmente es de hasta $5,000 canadienses. Esa beca se entrega con base en mérito académico. Esa beca necesita simplemente una carta donde se solicite la beca, donde expliquemos por qué necesito la beca, qué me hace diferente. Pertenecía a asociaciones, pertenecía a grupos, soy autodidacta en el idioma, tengo muy buenas notas, etcétera, etcétera. Una carta de recomendación de un profesor o
o de un ex empleador, mi currículo o mi hoja de vida y los requisitos normales de aplicación a Accenda. Descuentos, claro que los tenemos. En Arbutus ya todos los descuentos están aplicados y no me pueden pedir más descuento porque considero que estamos muy competitivos en precio. $165 canadienses para los programas de inglés, más barato no podemos hacerlo. Y para los programas vocacionales de 6 meses, 6,390. Si es 6 más 6, serían 6,490. $100 más. Entonces aquí ya tenemos todos los descuentos incluidos. En Accenda School of Management tenemos un descuento adicional de $4,000 canadienses que se le aplican a todos los estudiantes que vayan a esta universidad. Entonces, cuando hacemos este empaquetamiento, también estamos garantizando que los estudiantes tengan acceso a todas estas cosas. Ahora, hay becas adicionales que se otorgan cuando los estudiantes ya están en la escuela de negocios. Becas por participación en grupos de interés, becas por desempeño académico. Entonces, tenemos muchas herramientas para que los estudiantes puedan acceder a este tipo de programas. Ahora, David, ¿cuánto cuesta estudiar en la escuela de negocios? $4,497 por trimestre y tenemos 4 trimestres en el año, de los cuales el estudiante a partir del segundo año puede decidir parar uno para ahorrar o para trabajar en tiempo completo. Entonces, desde Colombia para la escuela de negocios, si solamente se va a hacer ese programa y se va a aplicar a la visa para Accenda, solamente se tienen que pagar 4,497 más las arandelas. ¿Y qué son las arandelas? Lo de siempre, application fee, registration fee, and so forth and so forth. Cuando el estudiante hace un empaquetamiento de Arbutus más Accenda, recuerden que como la carta de Accenda es condicionada, de Accenda no se tiene que pagar nada. Entonces, el costo financiero para los estudiantes es cero al aplicar a las dos instituciones. Y es mi recomendación para que ustedes los manden con programas de largo plazo, fidelización de largo plazo y generen comisiones también para los dos programas. Porque obviamente nuestro equipo en Vancouver se encargará de acompañar a los estudiantes para que hagan su conversión de una carta de oferta condicionada a una carta de oferta full y hagan su extensión de visa. Ahora, nuevamente, aclaro que la visa sería cuando se hace este empaquetamiento para el primer programa, que es el programa vocacional, porque para el segundo, que es el de Accenda, tendríamos una carta de oferta condicionada. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer una pausa en este momento para resolver algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes tengan en el panel y ya vamos entrando entonces a la parte final de nuestra sesión de la mañana de hoy, siendo exactamente las 9:30 de la mañana. Tenemos por aquí ya alguna pregunta. Pamela, muy buenos días, gusto en saludarte en la ciudad de Barranquilla. Espero estén preparados para el partido de la selección esta tarde. Entonces, una de las inquietudes más frecuentes de los estudiantes es que la escuela no está rankeada en QS. ¿Cómo se puede argumentar la calidad a pesar de que no están los rankings? Esa pregunta es excelente, Pamela. Me encanta que me la hayas hecho. ¿Por qué? Porque, primero, los rankings no son todo. Tenemos muchos rankings a nivel internacional, como tú ya sabes, QS, Times Higher Education, Shanghai Jiao Tong, tenemos rankings de las universidades en Estados Unidos. Y hablemos de un caso muy específico. Una universidad como la Universidad de British Columbia, que tiene un costo de aproximadamente para un programa de pregrado de $100,000 a $150,000 canadienses, no va a tener la atención personalizada que tenemos nosotros en Accenda School of Management. Nuestra escuela de negocios es una escuela de negocios boutique con una tasa de satisfacción del 95%, en donde los profesores saben el nombre de sus estudiantes, en donde los estudiantes van a estar en salones de aproximadamente 14 a 15 personas. No estamos hablando de lecture theaters de aproximadamente 100 o 200 personas, donde usualmente es un profesor asistente quien da la clase, que es un estudiante al que le fue muy bien en el semestre pasado. Hablamos de que los estudiantes tienen una relación directa con profesores, que al final del día, ¿sabes algo muy curioso, Pamela? Nuestros profesores son los mismos profesores de la Universidad de British Columbia, son los mismos profesores de Simon Fraser University. Entonces, esos profesores que están en UBC, en SFU, van a Accenda a dictar las mismas clases
y nosotros estamos haciendo esta promoción de programas por un costo mucho, mucho más ajustado por el tamaño y por la concepción de escuela de negocios que tenemos. Entonces, cuando tú tienes el mismo profesor, cuando tú tienes una tasa de aprobación y de satisfacción del 95% y cuando tú estás pagando solamente 4.497 el trimestre y tienes becas, tienes descuentos y estás en un ambiente personalizado y boutique, pienso que la decisión es evidente en términos financieros, en términos de experiencia y en términos de acceso a, digamos que todos los recursos académicos. Desde luego, esto suena maravilloso y muy bonito. Si ustedes quieren verificar, porque yo sé que ustedes son muy incrédulos y en general no me hacen caso a las recomendaciones que yo les hago, mentira, molestando. Podemos organizar citas para que sus estudiantes o para que ustedes puedan hablar con estudiantes que ya están en Accenda, que ya han tenido la experiencia y que, por ejemplo, uno de esos casos de éxito que les mencionaba Pamela es de este estudiante que está ahora trabajando en el Scotiabank. Fue el profesor de una de sus clases de finanzas que le ayudó a buscar ese trabajo porque esta persona fue muy buena en esa clase. Entonces, ese es el tipo de relaciones y ese es el tipo de enfoque en el que nosotros estamos concentrados en Accenda School of Management. A pesar de que no contamos con un ranking, pienso que desde lo financiero y desde lo experiencial y desde la calidad del programa, de verdad es un programa de muy buena calidad, vamos a tener éxito con los estudiantes. Entonces me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Además, Pamela, tú que has visitado universidades grandes, universidades pequeñas, sabes que los rankings no lo son todo y sabes que no necesariamente las universidades grandes y más costosas son para todo el mundo. Hay perfiles para todas las universidades y hay que hacer un match muy efectivo entre una universidad y el estudiante de acuerdo a lo que éste está buscando. Otra pregunta de Pamela, si un estudiante quiere hacer un bachelor en Accenda, ¿podría llevar a la esposa? Y si es así, ella quiere estudiar inglés, ¿podría hacerlo? Entonces, tres preguntas acá. Si un estudiante quiere hacer un bachelor en Accenda, ¿podría llevar a la esposa? Sí, puede llevar a sus dependientes. ¿Quiénes son sus dependientes? Esposa o esposo e hijos. También esto aplica para parejas del mismo sexo, siempre y cuando puedan demostrar relación y convivencia de al menos 2 años. Y si es así, ella quiere estudiar inglés, ¿podría hacerlo? No, no porque los dependientes viajan con una visa de visitante que es derivada de la visa de estudios, pero que tiene un permiso de trabajo de tiempo completo. Entonces no podría estudiar, podría trabajar a tiempo completo y sus hijos podrían estudiar en los colegios del gobierno de la provincia. Jefferson, la ciudad de Bogotá, un programa vocacional ejemplo Business Management de solo 6 meses, solo estudio, puede obtener la visa de estudio y trabajo. Claro, cada estudiante busca su trabajo y no tiene derecho a práctica. Eso es correcto. Recuerden siempre que las visas y los permisos de trabajo son potestativos de que las embajadas los otorguen o no. Entonces, si bien el programa de 6 meses, siempre y cuando sea académico, otorga el permiso de trabajo, pues en general eso sucede, pero si no sucediera, es potestativo del oficial consular otorgarlo o no. Importantísima esta parte. Muy buenas sus preguntas. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario del panel? Con el video de la sesión del día de hoy les voy a compartir nuevamente video que es bastante interesante. Yo ya se los había enviado, pero me parece pertinente adjuntarlo a la información de esta sesión de manera que ustedes puedan tener acceso a estas imágenes que hicieron los estudiantes como parte de un proyecto del programa de negocios con énfasis en mercadeo. Ese proyecto se refirió a mostrar los beneficios y las ventajas de Accenda School of Management en Vancouver. Un proyecto precioso, un video muy bien elaborado, de muy buena calidad, en alta definición, que voy a compartir con el video y todos los demás materiales de esta sesión. No tenemos entonces más preguntas en este momento, así que vamos entonces a continuar. Ok, María Elena, una pregunta de tu parte. Un gusto saludarte en la ciudad bonita. ¿El dependiente puede trabajar desde el inicio del curso de inglés en caso de que lo requiera o solo cuando inicie el vocacional? Y su hijo, segunda pregunta, ¿el estudio escolar en primaria desde el curso de inglés? Gracias. No, los programas de inglés no otorgan ese derecho. Los estudiantes
o sus dependientes van a obtener la posibilidad de que sus hijos estudien en colegios públicos de la provincia, siempre y cuando sus programas sean de un año de duración, es decir, que ellos tendrían que hacer el 6+6 para que sus hijos pudieran tener ese beneficio. Cuando el estudiante está haciendo inglés, realmente los beneficios son mínimos. Sí puede viajar con sus dependientes, pero siempre y cuando haya pues un programa empaquetado en inglés más vocacional para que se haga y tenga sentido. Y esa pregunta es muy interesante, María Elena, porque también bata a una recomendación. Cuando ustedes tengan familias y estas familias quieran viajar completas a Canadá, mi recomendación es que los envíen a programas que sean de al menos un año de duración. Porque si ustedes revisan esto desde la perspectiva de un oficial consular, tendría sentido que yo desajuste y desacomode a mi familia, a mi hijo, para viajar a Canadá por un programa de 6 meses. No, ¿verdad? Entonces, si es un programa de un año en adelante, definitivamente sí. Esa es mi recomendación para los casos de familia. ¿De acuerdo? Excelente. Con el mayor de los gustos, María Elena. Y qué chévere tenerte por aquí como parte de nuestra sesión de información. Claro que sí, Pamela. Una última pregunta. Si la esposa quiere estudiar inglés, le tocaría aplicar por aparte. Eso es correcto. Tendría que separar su visa. Ya no sería una visa de dependiente, sino aplicar un permiso de estudios para poder cursar su programa de inglés, obviamente con las restricciones que eso tendría. Entonces, importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Que cuando se estudia inglés nunca se puede trabajar y es una visa bastante cerrada. Entonces, ya para que vamos haciendo el wrap-up de nuestra sesión, el empaquetamiento efectivo de programas de educación vocacional con programas de educación superior es una herramienta interesantísima para que ustedes, con un bajo costo para el estudiante, que es básicamente de las traducciones, no tengan que dejarlos solos y dejarlos sueltos cuando ellos ya estén en Canadá. Se paga solamente una application fee, que es el application fee de Arbutus College, y vamos a poder hacer este empaquetamiento, que es una alternativa genial. Si ustedes no son tan hábiles o no tienen mucha experiencia en venta de programas de educación superior, pienso que con los beneficios y con ese programa y esa presentación del plan de largo plazo, sus estudiantes se van a convencer. Y más cuando para ellos no va a tener ningún perjuicio aplicar el programa de Accent School of Management, porque realmente no les va a costar absolutamente nada más allá de traducir sus diplomas y sus notas, que para Arbutus no son necesarios. Entonces, este empaquetamiento de programas de educación vocacional y de educación superior es una herramienta efectiva para que ustedes puedan lograr el objetivo de upselling. Y es un tema al que nos vamos a referir en las próximas semanas. ¿Cómo vender un programa de educación superior cuando solamente me están preguntando por inglés? Upselling, ¿qué es? Upselling es vender algo más de lo que me están pidiendo. Es mejorarle la categoría de venta al estudiante en el momento de esa consultoría en educación. Entonces, estas técnicas que hemos revisado y estos beneficios y estos valores agregados que hemos revisado en la mañana de hoy van a ser bastante interesantes y bastante efectivos para que ustedes puedan llevar a cabo esas ventas exitosísimas. Ahora, la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? De venta efectiva, de programas de educación vocacional y educación superior, ahora ya en Australia y en Canadá. Hoy hablamos de ese empaquetamiento particularmente en Canadá. La próxima semana vamos a agregar a Australia y vamos a ver todas esas técnicas y esos tips para que ustedes empiecen a agregar mucho más valor. Aquí la palabra es agregar valor a todos esos programas que ustedes están promoviendo. Tenemos que salir de la zona de confort de solamente vender programas de inglés.
Los programas de inglés no agregan valor ni a sus estudiantes, ni a ustedes como agentes, ni les generan una rentabilidad mayor. Están desperdiciando la posibilidad de que sus estudiantes tengan una relación de largo plazo con ustedes, de que ustedes generen comisiones para 2 y 3 programas y de que sus asesores se especialicen y se diferencien y se segmenten en cosas bastante particulares como son programas vocacionales y programas de educación superior. Reitero que el año 2017 es el año de Canadá en programas vocacionales y programas de educación superior por todos los beneficios. Les dejo este dato. Tasa de aprobación de visas para Canadá, para Colombia en el año y para Educo en lo que vamos del 2017, 98%. Así que el mensaje definitivamente es, apliquen, utilicen todas las herramientas de las que hemos hablado en la mañana de hoy. Desde luego que si tienen preguntas, dudas, temores, comentarios, miedos, me pueden escribir a david.arango@educoglobal.com o en Skype a davidarangov y con el mayor de los gustos podré prestar ese servicio de asesoría, acompañamiento, consejería y apoyo moral en todo momento de su aplicación y de los estudiantes. Recuerden que tenemos unos coordinadores de producto maravillosos ubicados en los campus que hablan español. Tenemos a Santiago en Vancouver, colombiano, paisa, que puede hablar con los estudiantes que estén interesados en hablar con alguien directamente en Vancouver de Accenda School of Management. Tenemos a todas estas herramientas, estas posibilidades a disposición. Desde ya, un saludo, los espero el próximo jueves, muy puntuales, 12 de octubre, así que espero que tengan un muy buen final de semana, un excelente fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto como siempre. Chao, chao.